Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Así bien, llegamos a nuestra estación del día de hoy y hoy estaremos viendo la historia, obviamente la historia de Jonás. Continuaremos con esta hermosa historia. Recuerden que Jonás había sido llamado por Dios. Dice la Escritura que este varón tenía un gran llamado de Dios y Dios le dijo: vete a predicar a Nínive, y él sin embargo estaba obviamente batallando en su interior, luchando con su corazón, como a veces nos pasa cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios y nos cuesta entender cómo seguir adelante, cómo hacer para seguir andando y viviendo en fe. Habíamos visto lo de Jonás 1, que dice: vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto ya lo explicamos en la primera visita. En la segunda visita a esta estación vimos tocante a lo que ocurre posteriormente. Dice: luego Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse, con ellos a Tarsis. Esto está en Jonás 1.3, también lo hemos desarrollado. Y la Escritura luego nos comienza a hablar acerca de lo que ya ocurría en sí en la nave, ¿no? Dice, pero el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, esto un poco lo hablamos acerca de lo que significa cuando alguien se aleja de la voluntad de Dios, se autogenera tormentas, ¿no? Como consecuencia de su conducta, es como que se boicotea a sí mismo. A veces por debilidad abandonamos la fe, a veces porque nos tienta más lo temporal, nos tienta lo pasajero, ¿no? Todos los bienes que te ofrece esta vida, todos los placeres prohibidos, son todos bienes pasajeros. Lo duradero está en la eternidad, y no solamente lo verás cuando llegues a la eternidad, sino también que además lo verás en la vida. Cuando vayas envejeciendo te darás cuenta y tendrás muchos, quizás, regrets, como se dice en inglés, ¿no? Como estos arrepentimientos, estas tristezas de haber actuado mal, de saber que podrías haber corregido tu rumbo y de saber que podrías haber entrado a tiempos mejores, disfrutado mejor la vida que te tocó vivir aquí en la tierra y entrado a mejores tiempos de bendición y de gloria. Sin embargo, a veces no podemos, somos débiles, nos llama la atención lo malo, sabemos que está mal, sabemos que deberíamos cambiar de actitud, pero no podemos. Por eso necesitamos ser parte de una congregación, necesitamos la guía de un líder, necesitamos el acompañamiento, el seguimiento, necesitamos la bendición de Dios, el conocimiento de la palabra, herramientas espirituales para salir adelante y demás. Bueno, este pasaje también lo hemos visto, el verso 4, lo que significa que se levantó un gran viento en el mar, ¿no? En el mar representa el mundo, el mar representa la vida. Recordemos esto, muchedumbres de pueblos, lenguas, todo esto representa el mar. Vamos a tener luchas en el mar. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Una cosa es tener luchas de la vida, otra cosa es generárselas uno mismo. Alguno dirá: ¿cómo es eso? Y vos vas a tener luchas en la vida, pero si vas y dejas embarazada a una jovencita y ahora tenés que trabajar para sostener a un niño del cual no te dejan verlo, o en algunos casos lo quieren y no los dejan ver, y en otros casos simplemente no sienten nada por esa criatura. Y a su vez es un dolor porque te sentís poca persona, poco hombre, por no poder estar allí ni dar la cara con valentía por el error que has cometido. Entonces te juntan muchos emociones y pensamientos y sensaciones encontradas que se confrontan a sí mismas. No podés estar con alguien que no amás, pero a su vez sentís una responsabilidad por esa criatura.
En algunos casos no sentís nada por la criatura, pero sabes que como padre deberías sentir algo. Es decir, toda una situación muy, muy compleja, ¿no? Se te va mezclando a veces la indiferencia para dar luego paso a la tristeza cuando vas comprendiendo el daño que le hiciste a una persona. Indefensa, por supuesto. Entonces, estas no eran vientos de la vida, no eran asuntos normales. Esto realmente era una situación adversa que te la generaste vos mismo, por tu mala conducta, por tus malas decisiones. Luego la Escritura dice entonces, las tormentas que genera la desobediencia de un hijo de Dios son muy, muy grandes. En este caso, era tan grande que se pensaba que incluso partiría la misma nave. La tormenta era muy fuerte. Dice la Escritura, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esta parte ya la vimos igual en la visita anterior, pero te voy recordando pequeños aspectos, más que nada por la gente que se suma y que escucha quizás por primera vez esta historia. Aquí también hablamos un poco de cuando estamos en dificultades y adversidades, aún lo más valioso para nuestras vidas, ya lo menospreciamos, lo dejamos de lado, tratamos de sacarnos de encima y pensamos que el asunto es que estamos envejeciendo o que no tenemos un buen aspecto físico o que no alcanzamos tal o cual cosa. Es decir, comenzamos a atribuir a otras situaciones el momento malo que estamos viviendo. Cuando o que tenemos mal carácter y no nos llevamos bien con nuestra esposa, con nuestros hijos o con nuestro entorno. Cuando el problema principal es la desobediencia. El pecado del hombre. Escucho a veces muchos falsos profetas que deliran acerca de historias. El pecado del hombre, el principal pecado del hombre, es la desobediencia. Las historias de la cual deliran que en el huerto del Edén Eva tuvo el pecado era un pecado de índole sexual y todo esto es un delirio de la mente pervertida que tienen estos, porque para Dios el pecado sexual, la droga, el crimen, todo es desobediencia. En sí mismo todo es desobediencia, todo es transgresión. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el peso más grande que un ser humano tiene que soportar es el peso de la desobediencia, es decir, el peso del pecado. Si vos quitases solamente el pecado de tu vida, si quitases la desobediencia de tu corazón, no habría amenaza de hundimiento de tu proyecto de vida. No habría amenaza de que la nave se parta en medio de un mar embravecido, allí en el medio del océano, como estaba ocurriendo aquí con Jonás. Ellos trataron de salvar la situación haciendo cambios menores. Ahora, es como que un hombre maltrate a su mujer y venga un día, se corte el cabello, se ponga un traje y diga, aquí estoy. A partir de ahora nos vamos a llevar bien porque hice un cambio de look. La mujer dirá, vos lo que necesitas no es un cambio de look. Vos necesitas algo más. Vos lo que necesitas es un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio en tu conducta. Eso es lo que necesitas. Pero bueno, a nosotros nos gusta hacer el menos esfuerzo posible. Y es mejor creer que con cambios mínimos vamos a salir adelante. Tenemos esa fantasía. Hago 2, 3 cosas, cambio aquí y salimos adelante y vamos a estar bien como antes estábamos. Bueno, la Escritura sigue contando esta historia y dice, mientras Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Allí estaba la inconsciencia de aquel que, mientras él dormía, los que iban con él en la nave estaban a punto de perder la vida. Todo hombre y toda mujer que conoce a Dios tiene una responsabilidad en sí. La responsabilidad es compartir con otros el plan de Dios, la salvación, la vida eterna. Un mensaje simple, claro, conciso, sin vueltas. Y en el otro está en el escucharlo o dejarlo pasar. Simplemente así. Pero lo que no podemos hacer es echarnos a dormir. La Biblia dice que hubo una tribu que le amó al dormir
y al amar el dormir dejaron pasar sus mejores oportunidades. De hecho, hay personas hoy que se echan a dormir pensando que quizás cuando despierten, la situación adversa que están viviendo, la enfermedad, el problema familiar, las deudas, los problemas internos del corazón, de la mente, habrán desaparecido. Es como que uno quiere olvidar, uno quiere pensar que de esta forma se cura una herida o se cura algo, se sana una situación. Y de hecho, cuando uno está en depresión o cuando uno está en una crisis emocional, a veces el dormir es un escape. Bueno, para Jonás fue: yo duermo y Dios hará lo que tenga que hacer. No creo que me mate, Dios es bueno. Él conocía verdaderamente a Dios. Pero hay gente que especula dice, Dios es amor. Bueno, pero Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿A quién ama más Dios en esta historia? ¿A quién amaba más? ¿A Jonás o a todo el resto de los marineros? Bueno, Dios ama a todos los hombres por igual y a cada uno le demanda según lo que le haya otorgado. Es decir, a Jonás le había otorgado conocimiento de la palabra. Jonás tenía un plan de Dios. Ahora, por culpa de su desobediencia, iban a pagar los inocentes. Entonces, el mismo amor que tenía Dios por Jonás, y Jonás habría pensado, quizás, no me va a matar Dios porque me ama. Dios también diría, por cuanto amo y soy amor, pero amo a los que van contigo, voy a sacarte del barco para preservar la vida valiosa de los hombres. Dice la Escritura que así, en medio de una batalla de vida o muerte, Jonás dormía. Hoy hay batallas de vida o muerte. A veces nos cuesta darnos cuenta, porque al estar nuestros ojos cerrados y al estar descansando es como que no podemos ver que realmente hay personas que hoy están en brujerías, hay quienes hoy están en manos de falsos profetas, los están manipulando. Bueno, aquí nos han tocado casos, incluso en el programa, de que habían llegado a usurpar la casa de una persona que confió en estos falsos profetas y esa persona estaba en la calle. Tuvimos que interceder, tuvimos que hacer un programa prácticamente dedicado a esta situación y finalmente logramos que esta persona se vaya. Era un falso profeta, enseñaba las escrituras supuestamente, pero se había apoderado de la casa en la cual vivía un hombre ya entrado en años y con ciertas enfermedades. Entonces, realmente hay quienes hoy sufren mucho, hay quienes hoy están en trata de personas. Nosotros nos ha tocado toda esta situación, gente que llegó como un refugio en medio de la noche a la iglesia y tuvimos allí, le dimos contención a estas mujeres para posteriormente darle curso a que puedan volver a sus lugares, ¿no? Sus lugares de origen. Es decir, realmente la situación a veces es muy difícil, pero si nosotros dormimos, si nosotros cerramos nuestros ojos, si nosotros nos aislamos de nuestro entorno, difícilmente podamos tener el peso. Hay gente que dice, yo no tengo peso por la gente. No sé cómo hay gente que dice, tengo el peso, tengo como el compromiso, siento de ir a ayudar a alguien. Pero bien, a veces la gente misma le ha puesto un dicho a esto, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, en Dios, si nosotros pudiésemos ver la necesidad de cerca, si pudiésemos ver el dolor, dice la Escritura, me incliné y vi a la tierra, dice Dios, y miré, y aquí las lágrimas de los oprimidos. Y no tenían quien los defienda. Entonces, a veces cuando uno ve la realidad te compromete. Cuando uno tiene una sabiduría, cuando uno una percepción diferente del mundo a la de los demás, esa misma percepción te compromete. Hoy yo sé que hay muchas personas, incluso sacando la cuestión espiritual, que tienen peso por su país, por su nación, porque ellos ven la clase de políticos corruptos que hay en sus tierras, cómo está amañada la justicia, hasta el periodismo también es parte, es cómplice porque viven bien. ¿Quién quiere cambiar el status quo si estás recibiendo millones de dólares de los impuestos de todos nosotros? Nadie quiere cambiar el estado de las cosas, ¿no? Entonces el periodismo es una de las patas más fuertes que ha tenido la corrupción en Latinoamérica. Y hay gente que se da cuenta, no digo todo el periodismo, obviamente, pero gran parte del periodismo, cualquier persona que investigue, va a saber la convivencia. Estos medios de comunicación han sobrevivido a las grandes dictaduras. ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, escribiendo cosas que tenían que realmente escribir. Si tomás un ejemplo de Venezuela, en Venezuela han cerrado muchos medios de comunicación porque escribieron lo que no debían escribir. Bueno, en el resto de Latinoamérica los medios subsistieron durante 40, 50, 60 años porque escribieron lo que tenían que escribir a favor de la violación de los derechos humanos, hacer la vista gorda en la corrupción, saber elegir qué notas poner en un diario, qué periodismo de investigación hacer y cuál no, ¿no? Entonces, saber hablar del débil y no del famoso. Aquí ha habido graves denuncias en nuestro país acerca de periodistas que estaban involucrados en trata de personas, en violaciones a niños de los clubes de fútbol. Ha quedado ahí en la nada. La persona que hizo la denuncia misteriosamente murió al poco tiempo, ¿no? A nadie le importó más. Entonces, pero el Hijo de Dios tiene una responsabilidad. Y como no tenemos un compromiso con un entorno político, periodístico, social, tenemos un poco más de libertad, lo cual no quiere decir que no tengamos riesgos. Riesgos tiene toda persona. Pero los que nos escuchan, los políticos, el periodista vendido, el que trabaja en las fuerzas de seguridad y es corrupto, sabe de que no hablamos con una intención de desbancar a nadie o quitarle lugar a nadie, porque no es nuestro propósito. Simplemente de hacer que la sociedad vaya recapacitando y vayan tomando un camino mejor y puedan disfrutar al menos sus hijos o sus nietos de una realidad diferente. Dice la Escritura que Jonás, la opción de él fue no mirar, aislarse de la realidad, y se fue a dormir, porque cuando una persona está rodeado de un entorno de aflicción, vos escuchás el grito, sentís los golpes, sentís que tiran cosas al mar, sentís la gente pidiendo a su Dios, gritando al cielo lleno del agua, el mist, todo ese vapor de agua y el chorro de agua, porque era una tormenta importante, es decir, toda aquella llovizna, los chorros de agua, las olas que saltaban y entraban para el barco. Él escuchaba todo, pero prefería darse vuelta y tratar de dormir, de descansar o de aislarse, porque para él el dormir no era un descanso. El dormir es bueno, porque es parte de un descanso y de reponer fuerzas. El sistema inmunológico cumple una tarea muy importante cuando uno está durmiendo. El problema es cuando uno quiere dormir para aislarse de las dificultades y no poner un esfuerzo y no enfrentar la situación. Los demás estaban enfrentando una situación que no habían generado. La desobediencia de uno provoca que otros tengan que lidiar con situaciones que ellos no generaron. El hijo se droga, el hijo está vendiendo droga. La madre ahora tiene que ver cómo hacer para que no atrapen a su hijo, cómo hacer para ocultar lo que está haciendo su hijo. A pesar de que no quiere ser cómplice, tampoco va a entregar a su hijo a las autoridades, tampoco va a ir y lo va a denunciar. Entonces, una joven que queda embarazada por salir de una noche de fiesta, ahora los hace entrar a sus padres y a su familia, a su entorno familiar, en una decisión. Ahora ellos tienen que lidiar con algo. O lo abortan, matan a esa criatura, o lo traen al mundo y luego los crían los padres, o luego ven qué pasa con la hija, si se va a hacer cargo del hijo o no. Entonces generan situaciones, la desobediencia te lleva a generar situaciones que las van a tener que pagar los demás, tu entorno. Aquí el entorno estaba pagando los platos rotos, como se dice, de la desobediencia de un hombre. Si amás a tu familia, si amás a tus seres queridos, no solamente tenés que hacer las cosas bien por vos, tenés que hacer las cosas bien por tu entorno. Hay gente que va a llorar a la tumba a su padre, a su madre. ¿Para qué vas a llorar? Ya no está ahí tu padre o tu madre. Si tenés a tus padres vivos, haz las cosas bien, porque tus errores van a significar el esfuerzo, las lágrimas, el dolor de tus padres, de tus seres queridos, tus hermanos, tu hermana, tus amigos, que van a ver con dolor cómo estás consumido por las drogas y se van a sentir miserables si se apartan y te abandonan, y se van a sentir también en problemas si tratan de corregirte, porque van a tener que lidiar con alguien que está adicto al juego, a las drogas, a la pornografía, lo que fuere, quien no quiere cambiar y quien piensa, cuando uno viene a ayudarle, mal de los demás, diciéndole quién te puso a vos por
por mi papá, vos no sos mi papá, vos sos mejor persona que yo, que me querés cambiar a mí, yo no estoy mal, ahora que soy un adicto. Entonces, una desobediencia provoca que el entorno se vea envuelto en una dificultad, en una gran adversidad. Esto la gente a veces no lo entiende. Lo entiende cuando es demasiado tarde, ¿no? Un error puede destruir la vida a todo lo que te rodea. Aquí estaba Jonás durmiendo. Él trataba de... No creo que haya estado durmiendo bien. La Biblia no da más detalles de esta historia, pero vos ponete en el contexto. Si Dios te dice que hagas algo y no lo haces, tratás de dormir. A veces cuando uno tiene problemas, le cuesta conciliar el sueño. Bueno, aquí Jonás, no sabemos si era que estaba cansado del viaje o qué, pero realmente dijo, yo no importa qué, pero voy a dormir. Habrá estado luchando para dormir, pensando, hice bien, hice mal, estará bien Dios conmigo, estará enojado conmigo. De alguna u otra manera Jonás trató de sobrellevar la situación. Cuando una persona comete un error y paga las consecuencias del error, uno mismo es responsable. Y ese dolor, esa tristeza, uno la puede sobrellevar de una manera distinta, porque dicen, yo me las busqué, yo cometí el error, yo fui el malo, yo fui el desobediente, yo maté a esa persona, yo vendí drogas y me lo merezco. Ahora, pero ¿qué tal de aquel que nunca hizo nada y tiene que soportar esta situación? Tus padres, tus seres queridos, tu esposa, que ahora tiene al marido en la cárcel, y encima el marido le dice, más vale que cuando salga no te vayas ido con otro. Entonces, no solo cometen el error, sino que tienen que ponerle una carga muy difícil de llevar a gente que dice, ¿cómo yo voy a llevar esta carga si no sé cómo he llegado aquí, no sé cómo he generado esta dificultad? Estos hombres se preguntaban, ¿qué hicimos para merecer esto? No habían hecho nada. Cada uno clamaba a su Dios, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno comenzó a clamar a su Dios, poniéndose a cuentas, diciendo, ¿por qué me tocó a mí? Tan malo no soy. Y dice que comenzaron a echar todos los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás bajó al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó, dice la Escritura. En el verso 6, dice la palabra, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón tuvo que venir diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que este que se subió para irse a Tarsis esté durmiendo abajo? No podía entender. Él estaba más preocupado por su vida y la vida de los suyos, de sus marineros, de su nave, que obviamente Jonás. Dice la Escritura, ¿qué tienes, dormilón? No era tiempo de dormir. En medio de la adversidad no es tiempo de escaparse, es tiempo de enfrentar la adversidad, de clamar a Dios. Estás ante una situación difícil, deudas impagables, matrimonios que están partidos prácticamente, situaciones que se escapan de las manos. Bueno, es el tiempo de clamar. El patrón de la nave le dijo así, no te pido que agarres el ancla, no te pido que agarres las cuerdas, no te pido que te subas a la vela porque se nos trabó la vela arriba, no te pido que vengas y nos ayudes a tirar los últimos enseres que nos quedan, el agua, todo lo necesario. Nada. Ya no hay más nada que hacer. Está todo perdido. No hay cosa humana posible para poder llevar esta nave a buen puerto. Lo único es clamar a Dios y pedirle que Él tenga compasión de nosotros. Y no pereceremos, dice. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Hay momentos así en la vida, en que vos sabés que la situación no está al alcance de una solución humana. Bueno, es el momento de volverse a Dios. Cuando el cáncer avanzó, hay que volverse a Dios. Ya no hay nada humano que hacer, nada posible. Todo lo humano ya se hizo, ya se tiró el agua, la comida, se tiró todo por la borda, todo, con tal de salvar lo más preciado que era la vida.
Y el verso 7 dice la Escritura: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos la causa de quién nos ha venido este mal. ¿Por causa de quién? Dice: alguno de nosotros es el que trajo una maldición. Y echaron suertes. Para todo esto Jonás estaba callado. Jonás sabía lo que estaba sucediendo y sabía cuál era la solución. Pero él trató de seguir y de hacerse el tonto, como decimos. Pero estos echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Claro, los marineros siempre habían viajado juntos. Nunca habían enfrentado una tormenta de esta magnitud. Dijeron: nosotros, tiene que ser alguien que subió hace poco, que trae una maldición. Ellos creían en la antigüedad que la justicia era algo invisible, era algo universal, era algo implacable. Es decir, si vos matabas a una persona en el campo y nadie se enteraba, ellos decían: mañana se te va a caer una piedra en la cabeza. Si se te caía una piedra en la cabeza, aun cuando ellos no supiesen tu vida anterior, decían: seguramente este hizo algo malo y la justicia lo alcanzó. Lo que fuere. Se ahogó, tuvo un accidente, lo mataron por accidente o en una riña, lo que fuere. Ellos tenían esta idea. Por eso ellos dijeron: alguno de nosotros está acarreando una injusticia. Tengan en cuenta que el sistema legal en aquellos días no estaba extendido. Y era más una convención humana, una ley a veces no escrita: cuidar la vida del prójimo, no dañar al prójimo, no robar al prójimo. Porque si bien el pueblo de Dios tenía la ley de Moisés, no todos los pueblos tenían leyes o leyes escritas. Eran más bien costumbres que se iban transmitiendo entre los pueblos e iban compartiendo valores comunes, ¿no? Como la propiedad privada, etc. Entonces, ellos dijeron: alguno de nosotros algo malo hizo y no dio cuenta de lo malo que hizo. Y no importa dónde vaya, las cosas le van a salir mal. Bueno, ojalá alguien pudiese escuchar a estos hombres hoy. Alguien que está en medio de su nave es su vida, o su familia, o sus seres queridos, y ve que todo se está tirando todo por la borda, lo más importante. Y lo último que le falta perder es lo suyo, el deseo de vivir, las ganas de seguir adelante y demás. Dice la Escritura: entonces cada uno dijeron: vamos a echar suertes, vamos a ver si Dios nos guía, o la suerte, porque ellos cuando echaban suerte no echaban suerte como quien juega al casino. Ellos pensaban que Dios, o el Dios que cada uno creía, podía guiarlos a entender lo que estaba pasando cuando humanamente ellos no tenían la capacidad de resolver. Y aquí fueron guiados por Dios. Y dice que la suerte cae sobre Jonás. Entonces les dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Ellos dijeron: no es el mar. Ya sabemos que no es el mar. Hemos tirado todo lo que teníamos, comida, agua. Nada de eso resolvió el asunto. Esto es algo más grave. De esta no salimos con vida. De esta salimos con pérdida absoluta. Y le dijeron: dinos entonces, ¿por qué nos ha venido este mal a nosotros? Decláranos, ¿por qué nos ha venido? ¿Qué oficio tienes?, le dijeron. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Cuéntanos todo. Y bueno, ahora Jonás ya no se podía esconder más y tenía que comenzar a contar quién era, de dónde venía y a qué se dedicaba. Vamos a esperar hasta el próximo capítulo de esta historia para que Jonás nos siga contando, así como comenzó a contarle a todos los que iban a la nave, de dónde venía y hacia dónde iba. Nos vamos de la estación.